La presentación y lo que hablo. Sí, doctor. Muy bien, comenzamos, ¿ya? Hoy comenzamos el módulo de arritmias o cardiovascular, ya en la parte de semiología, ¿no? Temas. Eh, para comenzar, arritmias cardíacas, que es el tema que me asignaron. Entonces, yo les voy a dar un poco como conceptos básicos nada más, ¿no? Y voy a acelerar un poco porque igual les voy a pasar también esto. Nazarena, te voy a facilitar los otros temas también a la tarde y tú los pasas a todo el grupo, ¿ok? Ok, Bien, doctor. el libro oficial sigue siendo, ¿no? Para este tema también, Semiología de Argente Álvarez. En la parte de electrocardiograma, el libro oficial, para mí, oficial y también cuarto año, es Semiología, digo, electrocardiograma clínica de Noel Ramírez. Sigue siendo la segunda edición, a pesar que está editándose la tercera, pero es un libro bastante completo y actualizado para el aprendizaje, como dice, razonable para el estudiante, para el médico, inclusive para el especialista, ¿ya? Entonces tomen en cuenta. Noel Ramírez. Otros libros que les puedo aconsejar es Electrocardiografía Clínica de Castellanos, de Boris, ¿ya? De Noel Ramírez también, Arritmias Cardíacas, ¿no? Hay otros de Husar, Arritmias Cardíacas de Amiguito Real del Mexicano, hay otros que son CIPES, de González, de Mariot, ¿no? De Mariot también es muy bueno, ¿no? Hay otros libros incluso de Vélez, también sirve, de Husar sirve, pero como les digo, el otro libro de Noel es lo más ideal para ustedes, al igual que Castellano, Mariot y Shurasir, ¿no? Arritmias cardíacas de Iturralde, ¿ya? Eso se los paso. Bien, para comenzar, lo que son arritmias cardíacas en general, siempre hay que conocer primero el sistema de conducción eléctrica del corazón. ¿Para qué? Porque el automatismo comienza en el marcapaso neurológico sinusal bajo un estímulo automático, se despolarizan las aurículas a través de haces Bachmann, Wenckebach, Torel, que llegan al nódulo auriculoventricular, unos van por la cara anterior, posterior, septal, etcétera, ¿no? A través de haz de Bachmann, ¿ya? Todos confluyen al nódulo auriculoventricular, se llaman haces internodales. De ahí viaja a través de la haz de His, ¿no? Haz de His, llega a una región donde la zona de cruciforme que se llama, se divide en dos, una rama derecha y una rama izquierda. Aquí la imagen un poco está. La rama izquierda es más gruesa y corta, y la rama derecha es más larga y delgada, ¿ya? Que se divide en rama derecha de haz de His, rama izquierda de haz de His. Rama derecha es largo y delgado, mientras izquierda es corto, grueso, que se divide en tres. Eh, Póstero inferior, anterior y septal, ¿ya? Anteroseptal y septal, ¿ya? Tres ramas. Aquí tiene un poquito más panorámico y resumido, nódulo sinusal, haces internodales, como hemos dicho hace un momento, nódulo auriculoventricular, tronco de las de His, fíjense, derecha e izquierda de las de His, más fibras de Purkinje. Todo esto, entonces, siempre la despolarización comienza en nódulo sinusal, viaja a través de haces internodales, nódulo auriculoventricular, hay un retardo acá, sigue a través del haz de His y luego a través de los troncos de la división del haz de His derecha e izquierda hasta llegar a Purkinje, ¿no? ¿Esto en quiénes se realiza? ¿No? Se llaman, el estímulo produce un potencial de acción que se llama, ¿ya? El corazón tiene dos tipos de células, ¿no? Las células miocárdicas contráctiles de respuesta rápida, que requieren de un estímulo externo, por supuesto, para excitarse y contraerse. Mientras estas células automáticas, que es de conducción, de respuesta lenta, es automático, como les decía, no requieren de un estímulo, ¿no? Para su excitación y conducción. La excitación para las células miocárdicas justamente es esto de las automáticas, excita. De ahí que la morfología, la forma como despolarizan las células rápidas, que son miocárdicas, es esta, que vamos a ver más luego, ¿no? Tiene una meseta importante, mientras de las lentas no hay meseta. Directamente es
en forma de en forma curveada, sin meseta, ¿no? 4 o 5 propiedades tienen que aprender lo que es en arritmias cardíacas, ¿ya? Propiedades que se llaman células cardíacas. Uno que es la contractilidad, automatismo, excitabilidad, conductibilidad y refractariedad. Cada uno tiene su concepto, ¿no? Contractilidad genera tensión muscular, automatismo dada por células marcapaso a nivel de los nódulos, excitabilidad que genera potencial de acción, conductibilidad está dada por las células de conducción, ¿no? Auriculoventriculares, etc. Y refractariedad es el reposo de las células miocárdicas y de conducción. Esta meseta que decíamos, el potencial de acción o fases de la despolarización de las células miocárdicas se produce principalmente bajo un estímulo. ¿Ya? Primero hay una despolarización a nivel del nódulo sinusal, de ahí se inicia la repolarización. Una vez que despolarizas, repolarización, la meseta, y esto se debe principalmente al manejo de las bombas de sodio, potasio y calcio, ya entrada y salida de iones, principalmente es la entrada de sodio y calcio intracelular, la meseta. La repolarización rápida y la repolarización prolongada para llegar a un estado de potencial membrana en reposo. Esas son las fases de la despolarización o de la célula miocárdica, ¿no? Bien, las frecuencias cardíacas que se dan a nivel del nódulo sinusal es 60 a 100 latidos por minuto. Nódulo auriculoventricular 40 a 55 latidos por minuto. A nivel del haz de His hasta 40 latidos, y las fibras pueden dar hasta 30 a 35 latidos en condiciones fisiológicas. ¿Ok? Bien, ya entrando a la semiología de las arritmias cardíacas, produce signos y síntomas. Los síntomas principalmente son las palpitaciones, síncope, dolor precordial, disnea, hasta muerte súbita. Son los síntomas. Al examen físico, me refiero a los signos de las arritmias, siempre alteraciones en el pulso arterial, pulso venoso, a la auscultación, electrocardiograma, alteraciones. Puede haber taquicardias, bradicardias, bradifismia, taquifismia, etc., o irregularidad o cambios electrocardiográficos, ¿cierto? Bien, cuando nosotros clasificamos los síntomas en un paciente, tomar en cuenta 4, hasta clase 4. Clase 1 son pacientes no tienen ningún síntoma, ni palpitaciones, ¿no? O algunas veces ligeras palpitaciones, golpeteos nada más, sin otros síntomas, clasificamos como clase 1. Clase 2, cuando hay mareos, cuando hay aturdimiento, precordialgia, disnea leve. Clase 3, cuando ya existe desmayo o síncope en una persona, ¿no? Síncope, no muerte súbita. En clase 4 ya es una persona que ya es severa, se cae y si no se reanima puede fallar este paciente, ¿ya? Muerte súbita cardíaca que se llama. Bien, el examen físico, los signos que siempre a la inspección, el pulso arterial, lo que late a nivel del cuello, etcétera, en la punta, pulso venoso onda A en cañón, lo que hemos aprendido en la anterior clase, choque de punta acelerado o hiperactivo, puede haber latidos irregulares o anormales, y a la palpación, fíjense, ¿no? A la palpación, el pulso arterial, ¿no? Choque de punta, ¿no? Impulsos anormales. A la auscultación, hay arritmia, puede haber taqui o bradiarritmias, regulares o irregulares. Fíjense, cuando ustedes ven pulso arterial, ya a la palpación en este caso, entonces siempre hay que ver la frecuencia, regularidad, igualdad en ambos miembros superiores o ambas muñecas, la tensión, amplitud y simetría. Simplemente con esto uno ya tiene idea si es una taquicardia, taquiarritmia, bradiarritmia, cuánto de frecuencia, con simple tomar el pulso, ¿no? Bien, decimos que pulso, la anterior clase, entonces la taquifismia es cuando late, cuando hay pulso mayor de 90. Taquicardia mayor de 90. O sea, esta es frecuencia cardíaca y este es pulso. Bradifismia menor de 50 pulsaciones. Bradicardia menor de 50 frecuencia cardíaca, ¿no? Es una comparación, ¿no? En cuanto a taquicardia, bradifismia, pulso y frecuencia cardíaca. Las taquicardias pueden ser regulares o irregulares.
Ejemplo, regulares, taquicardias supraventriculares. Las irregulares, la fibrilación auricular, es el ejemplo más claro, o ritmos asociados a bloqueos AB, ¿ya? Y las bradicardias pueden ser bradiarritmias supraventriculares o bloqueos AB regulares, o fibrilación auricular de baja respuesta ventricular, en algunos casos asociados a bloqueos AB. ¿Qué son las arritmias cardíacas? Son trastornos o desórdenes de la actividad eléctrica del corazón que conducen una pérdida del ritmo, que pueden ser rápidas taquicardias, lentas bradicarias, o pueden deberse a alteraciones en el ritmo y o conducción, o sea, es decir, mixtas, que pueden ocasionar diversos signos y síntomas, causar inclusive la síncope, desmayo, muertes súbitos o secuelas neurológicas importantes, como en caso de accidentes cerebrovasculares, ¿no? Entonces, las causas importantes de las arritmias son los síndromes arritmógenos congénitos, que hoy está de moda, la displasia arritmógena del ventrículo derecho, son congénitos, quiere decir de nacimiento. Así nacen los niños y a veces se mueren en pocas horas o a poco tiempo de nacimiento, meses, años después, sin diagnóstico en algunos casos, ¿no? Síndrome de Brugada, taquicardia ventricular polimorfa catecolaminérgica, QT largo, QT corto, son los que llamamos síndromes arritmogénicos congénitos en niños o niñas. Las causas adquiridas pueden ser cardíacas o no cardíacas, la cardiopatía hipertensiva, enfermedad coronaria, las miocardiopatías, las valvulares, pericardiopatías, enfermedades tromboembólicas, las congénitas que se pueden asociarse a adquiridas, fármacos, principalmente los diuréticos, ¿no? Antiarrítmicos, trastornos electrolíticos, enfermedades metabólicas, las anemias, que pueden dar fisiológicas, enfermedades psicosomáticas, factores sociales, problemas respiratorios crónicos del tejido conectivo, etcétera, ¿no? O posterior a una intervención o por catéter cardíaco o por cirugía. Son causas importantes de las arritmias. Esto quiero que tomen en cuenta que los síndromes arritmógenos congénitos más importantes, hemos comentado, son las responsables de la mayor parte de las arritmias hereditarias, con un elevado porcentaje de muertes súbitas cardíacas, ya no asociadas a patologías estructurales cardíacas. O sea, hay un porcentaje importante de niños que se mueren sin a veces hacer el diagnóstico con muertes súbitas. Bien. Las causas más importantes sigue siendo en coronarias también, hipoxia, las isquemias y la irritabilidad principalmente la parte eléctrica del corazón, ¿no? Sobre estimulación simpática, los fármacos, alteraciones electrolíticas, sodio y potasio principalmente, ¿no? Las bradicardias, los estiramientos de miocardiopatías dilatadas, ¿no? Entonces, son casos muy importantes de arritmias cardíacas. ¿Cómo se clasifican desde el punto de vista fisiopatológico? Trastornos en la formación del impulso se llaman automáticas, puede ser normal, alterado o anormal, ¿no? Las taquicardias regulares y las bradicardias regulares, que nacen del nódulo sinusal. Los trastornos de conducción, o sea, lo que llamamos bloqueos por reentrada, ¿ya? Anatómica, funcional, son las fisiopatológicas más importantes, las taquicardias supraventriculares, bloqueos auriculoventriculares, taquicardias ventriculares, la parasistolia, son arritmias importantes que son por el fenómeno de la reentrada. Mientras anterior era automatismo. Y trastornos de por gatillado o desencadenado. Postpotencias es otro motivo, otra causa fisiopatológica de las arritmias cardíacas. Estos pueden ser precoces o tardíos. Mecanismos fisiopatológicos de las arritmias: automatismo, reentrada y postpotenciales. No se olviden. Y la clasificación clínica que nosotros conocemos hoy en día son de 3 grupos. Según la frecuencia, taquiarritmias, bradiarritmia. Según el origen, supraventriculares, ventriculares. Según el mecanismo, ya saben, fisiopatológico,
alteraciones en el automatismo, alteraciones en la conducción, las reentradas, alteraciones en las postpotenciales y la actividad gatillada. Esta clasificación aprendan como Padre Nuestro. Y los bloqueos, la otra clasificación que es similar puede ser trastorno de ritmo, taquiarritmias, bradiarritmias, supraventriculares, ventriculares, regulares o irregulares, que es lo mismo en otro enfoque. Trastornos de conducción, auriculoventriculares, los bloqueos auriculoventriculares, intraventriculares, los bloqueos intraventriculares, y las de vía aberrante que son Wall-Parkinson-White, Longanon-Levy y Mahaim, que luego vamos a ver en la próxima clase. Trastornos mixtos o combinados, es decir, auriculoventriculares, intraventriculares, vías aberrantes con trastornos de ritmo. Puede haber, y la mayoría de las arritmias generalmente se asocian ambos, principalmente en Chagas. ¿No? Las taquiarritmias, diferentes causas, diferentes arritmias, diferentes mecanismos, ¿no? Las bradiarritmias igual, son varios, ¿no? Y sus mecanismos de producción y la localización, ¿ya? Este cuadrito tienen que conocer bien, ¿no? Esto, reitero, se lo voy a pasar. Otra forma de clasificarlo clínicamente son las taquiarritmias, cuando las alteraciones provocan ritmos rápidos, taquicardia y adelantados o extrasístoles. Y las bradiarritmias cuando los ritmos son lentos, bradicárdicos o retrasados o escapes. Y es otra forma de clasificar. ¿A qué llamamos supraventriculares? Que se originan en las aurículas o por encima del nódulo auriculoventricular. Y ventriculares cuando están por debajo del nódulo auriculoventricular, las ventriculares, ¿no? ¿Cuáles son? De manera de ejemplo, las supraventriculares son las extrasístoles, fibrilación auricular, aleteo auricular, taquicardias paroxísticas, también pueden ser segundas a Wall, Parkinson-White. Estas son las supraventriculares. Las son las taquicardias, taquiarritmias supraventriculares. Las bradiarritmias pueden ser por trastorno de automatismo, bradicardia sinusal, bloqueos sinoauriculares, pausas sinusales, fibrilación de baja respuesta ventricular, ritmos de la unión, los bloqueos auriculoventriculares con baja respuesta ventricular son importantes. Las ventriculares, las taquicardias ventriculares, extrasístoles ventriculares, taquicardias ventriculares pueden ser monomorfas, polimorfas, sostenidas o aisladas, torsión de punta, fibrilación ventricular, ¿no? Son taquiarritmias que pueden llevar a la muerte en minutos o en horas. Mientras las bradiarritmias ventriculares generalmente son los bloqueos de baja conducción, auriculoventriculares de grado variable, desde las bradicardias, ¿no? Sinusales con conducción baja, los bloqueos de diferentes grados, la fibrilación auricular de baja respuesta ventricular, asociados con bloqueos, etc. Son varios, ¿no? Bien. Este es un ejemplo. Los más frecuentes en nuestro medio, vemos aquí son diapositivas nuestros, arritmias sinusales, que muchos ya han visto en la práctica, arritmias auriculares, ritmos de la unión, fibrilación auricular, que es la arritmia más frecuente en el universo, aleteo, y otro que es la disfunción nodosinusal. Casi todos los días vemos fibrilación auricular, ¿no? Y generalmente en nuestros medios secundarios a Chagas. Una arritmia ventricular, extrasístole ventricular, parasistolia, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, aleteo y muerte cuando no se los trata adecuadamente. Otro cuadrito, más o menos desde otro punto de vista, de acuerdo a anomalías de la frecuencia, taquiarritmias, bradiarritmias, cuando hay alteraciones en complejo B, QRS estrecho, QRS ancho, en la regularidad, ritmos regulares, ritmos irregulares, cuando hay alteraciones de onda P, en ausencia o P no, anormal, ¿no? Anomalías en la conducción, digamos, PQRS, cuando hay QRS, digamos, PR corto o alargado, ¿no? Los ritmos caóticos, ¿no? Pueden ser la fibrilación ventricular principalmente, ¿no? Y ausencias de complejo QRS o una
pausas prolongadas. Causas desencadenantes, generalmente vemos las infecciones sistémicas o del propio miocardio, los síndromes coronarios agudos como el infarto, arritmias cardíacas supra o ventriculares inestables, las crisis hipertensivas, fenómenos tromboembólicos asociados al pulmón, las anemias, hipertiroidismo, hipotiroidismo, trastornos de débito cardíaco, gasto cardíaco bajo, los ejercicios excesivos, ambientes desfavorables, situaciones psicoemocionales, aporte de líquidos, principalmente los que consumen mucha sal, ¿no? Las endocarditis infecciosas, la miocarditis, después de origen viral, parasitaria como el Chagas, los incumplimientos de fármacos y algunos medicamentos que pueden causar, digamos, la taquiarritmia como los broncodilatadores, ¿no? Bien, ¿cuáles son las consecuencias? Disminución del gasto cardíaco, disminución del flujo sanguíneo a órganos vitales. Es la que produce, ¿no? Tanto las bradicardias, las taquicardias, los bloqueos y con donde hay disfunción en la secuencia de conducción auriculoventricular. ¿Cuáles son las molestias? Esto tienen que saber. Dolor torácico o angina de pecho, típico o atípico, en este caso atípico de las palpitaciones, síncopes o desmayos, palpitaciones o golpeteos precordiales, lo es mandatoria esta, mareos, vértigos, palidez, debilidad, disnea de diferentes grados, hasta insuficiencia cardíacas descompensadas o congestivas y muerte cardíaca súbita. Cuando no se los recupera en menos de 1 hora, el paciente ya no recupera más, se muere, ¿no? Pueden ser manifestaciones neurológicas, lipotimia, síncope, cambios de personalidad, cefalea, irritabilidad, diaforesia, etcétera, sudoración, ¿no? Cardiovascular, dolor de pecho, disnea cardíaca, cansancio, palpitaciones, edema, muerte súbita, etcétera. Renales, oliguria, hiperacemia por falla en la perfusión renal. Bien, entonces, ¿cuál es el problema con las arritmias? ¿Cuál es el riesgo? Lo que siempre uno debe preguntarse son interrogantes universales. Ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el riesgo vital inmediato? ¿Se va a morir o se va a desmayar o es una arritmia benigna? ¿Qué repercusión hemodinámica presenta? ¿Hay presión baja, presión alta o normal? Es posible identificar, tratar la causa, las infecciones, infarto, etcétera, ¿cierto? ¿Es necesario iniciar medidas terapéuticas inmediatas? Sí, ¿ya? Si es bradiarritmia sintomática, marca paso. Si es taquiarritmia sintomática con falla hemodinámica, tratamiento farmacológico o cardioversión, ¿no? El tratamiento puede conllevar complicaciones derivadas de efectos secundarios, puede llevar, en la mayoría de los casos, ¿no? Puede llevar. ¿Cuál es el pronóstico? Depende del tipo de arritmia y del manejo adecuado en lo posible, lo antes, ¿no? Lo antes posible. Los estudios siempre hay que hacer laboratorio para ver electrolitos, anemias y cosas, radiografía de tórax, electro es mandatoria, Holter en algunos casos, ecocardiografía Doppler, estudio electrofisiológico en algunos casos cuando hay dudas en Holter, electrocardiografía, ¿no? Viendo que es una arritmia que puede llevar a la muerte o puede ser arritmia benigna. Entonces, el reposo convencional que todos los días hacemos, el electrocardiograma en ejercicio, prueba de esfuerzo para despertar algunas que están ocultas, ambulatorio que es Holter y el invasivo que es el estudio electrofisiológico, ¿no? Sirve para diagnosticar trastornos de ritmo, los bloqueos, agrandamientos, hipertrofias de cavidades cardíacas, desequilibrios electrolíticos o metabólicas, documentan sobre la isquemia, lesión, infarto, eje del corazón, vigilia de algunos, o sea, seguimiento de un fármaco y corroboran algunas patologías asociados al corazón, pulmonar, digestivo, neurológico, etc., ¿no? Bien. Ahora, ¿cómo es el registro? Fíjense, aquí tiene nódulo sinusal, ¿no? Estímulo, ahí comienza el nódulo, a través de los haces viajan que forman la onda P. Hay una, luego viene una pausa a nivel del nódulo sinusal, luego haz de His, activación ventricular, que es el complejo QRS, y la repolarización que se manifiesta con onda T.
¿ya? Onda T. Aquí tiene onda P, despolarización auricular, QRS, despolarización ventricular, onda T, repolarización, ¿ok? Bien. ¿Cuáles son los componentes del electrocardiograma? Que ya vamos a entrar a ver más o menos. Ondas T, o digo P, segmento PR, intervalo PR, complejo QRS, segmento ST, onda T, intervalo QT, onda U, algunas veces manifiesta, otras veces no, segmento TP, intervalo RR. Esto sí, es, tienen que conocer. ¿A qué se refiere la onda P? Despolarización de los aurículas. Complejo QRS, despolarización de los ventrículos. Despolarización ventricular, la onda T. Es lo más clásico para ustedes. Esto se los pongo a fin de que entiendan más claramente que tienen algunos libros, ¿ya? ¿A qué se refiere la onda P? PR, complejo QRS, onda T y segmento S. Son los que más uno debe dominar estos segmentos o ondas o complejo QRS. Ahí tienen su libro también esto. Normalmente yo se los resumo todas estas imágenes a fin de que ustedes entiendan mejor o que sea más claro, ¿no? Yo sé que estas imágenes van a encontrar, pero lo más sencillo es que entiendan lo que es, ¿no? Ejemplo, ¿qué es onda P? PR, ¿qué es? Complejo QRS, ¿a qué se refiere? Tiene 3 componentes. Segmento ST, ¿a qué se refiere? Onda T, Z. Lean con K, ¿ok? Para entender mejor lo que es el electrocardiograma. Aquí tienen otros valores, cuánto mide cada uno de los segmentos, ondas o complejo QRS. Aquí tienen los parámetros que tienen que saber para interpretar mejor lo que es el electrocardiograma. Fíjense este cuadro bonito que es mío. Onda P, despolarización auricular, segmento ST es la conducción entre las aurículas hacia los ventrículos. ¿Qué patologías puede traer? Sobrecargas auriculares, los bloqueos aquí auriculoventriculares, en complejo QRS, los bloqueos intraventriculares, los infartos, ¿no? Etcétera. Muchas patologías pueden asociarse con cambios en el electrocardiograma del complejo QRS. Segmento ST para isquemias, lesiones o infartos y onda T para directamente trastornos electrocardiográficos e isquemias miocárdicas, ¿no? Cuando uno lee electro, como en este caso, ¿cómo es la secuencia? Es muy importante la secuencia. El ritmo cardíaco, frecuencia cardíaca, eje del corazón, la onda P, la morfología, y segmento o intervalo PR, complejo QRS, segmento ST, intervalo QT, onda T, onda U. Estos son los 10 pasos importantes para leer el electrocardiograma. Vamos a ver un poquito, ya para entrar en electro la próxima clase, cómo se calcula frecuencia cardíaca en ritmo regular. El número 300 es número común o estándar, ¿ya? Para calcular el ritmo regular. Aquí están los cuadritos del electrocardiograma. Fíjense acá. Acá hay, fíjense, un complejo, otro complejo. 2 complejos, un solo cuadrito. Por tanto, va a ser 300 entre 1, 300. 300 latidos por minuto. Acá, 1, 2, 3. 3 cuadraditos en 2 complejos. Entonces, 300 sobre 3, 100. ¿No? Aquí, 1, 2, 3, 4, 5 cuadraditos entre los complejos. 300 entre 5, 60. Más o menos así. Ya tienen que practicar ustedes. Aquí, entre los 2 complejos cuadraditos, 1, 2, 3. Es 100 por minuto. Aquí, 4 será 4, 384, 75. Aquí, 3 y medio será, si es 4, 75. Si es 3, 100. Y si divides los dos, termino número medios, 85 por minuto. ¿Cierto? Fácil. ¿Ya? Cuando es irregular, frecuencia cardíaca irregular, se hace un trazo largo. ¿Ya? Entonces, se cuenta de un complejo, ¿ya? 30 cuadraditos, fíjense, 6 segundos, 30 cuadraditos, ¿ya? ¿Y qué se hace? Se cuenta número de entre RR, espacios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y esto se multiplica por 10, ¿ya? Por 10 serían 70 latidos por minuto. Más o menos es así, ¿ya?
Cuando es regular, 300 número de cuadraditos grandes. Cuando es irregular, se cuenta 30 cuadraditos y se multiplica por 10. Sencillo, ¿no? Bien. Aquí está, ¿no? Esta es otra forma, igualito, pero se multiplicado por, si es 30, por 10. Si es 15, digo, si es 20, por 15. Si es 10 o 15, por 20. Ya, se multiplica y sale la misma frecuencia, ¿no? Bien, aquí por ejemplo, ¿no? Fíjense, es regular, irregular. Esa es fibrilación auricular. Bien, ahora, ¿cómo se saca el eje? Ustedes conocen las derivaciones. Derivaciones extremidales, sagitales, estándares, bipolares, unipolares, de 1, de 2, de 3. ¿Ya? Unipolares, ABF, ABL y ABL. Normalmente para sacar ejes se toma en cuenta el D1 y el ABF. ¿Ya? Precordiales sirve para principalmente tras hacer, para detectar en forma transversal. ¿Ya? Aquí tienen las precordiales, aquí tienen las derivaciones de extremidades. Eso con calma lean. El eje eléctrico, dirección principal de la propagación de la onda de despolarización ventricular, el plano frontal. Ya me dice de referencia 0. El valor normal es que vaya de arriba a abajo, de derecha a izquierda, de atrás a adelante, desde la base hacia la punta. Se toma en cuenta el D1 bipolar y ABF unipolar. ¿Ya? Esas dos derivaciones. El eje normal está en 45 grados, aquí tiene 0 grados, menos 90 grados, más 90 grados y extremo. Desviación derecha, desviación izquierda, extrema. ¿Ya? El eje normal normalmente es 45 grados entre D1 y AB. Positivo, positivo, negativo sería este lado y negativo AB sería así, ¿no? Ya eso van a practicar. Si el D1 es positivo, ABF positivo, el eje va a ser normal. ABF, D1 normal, ¿cierto? Si el D1 es positivo, D1 es positivo, ¿no? D1 es positivo. Y ABF es negativo, aquí está negativo, desviación a la izquierda. Si el D1 es negativo, D1 negativo, está negativo este lado, y el ABF es positivo, está positivo, desviación a la derecha. Si ambos son negativos de una ABF, aquí está, negativo, negativo, desviación extrema. ¿Ya? Así se saca el eje cardíaco. Se van a aprender aquí. Fíjense aquí, D1 es positivo, aquí está, D1 positivo, ABF positivo, aquí, el eje va a ser acá, en este cuadrado. En esto, D1 positivo, aquí está, ABF negativo, aquí. Entonces el eje va a ser aquí, ¿no? Más o menos así, va a practicar, ¿ya? ¿Qué es lo que queremos? Sacar frecuencia normal, taquicardia o bradicardia. Ritmo regular, irregular. Ondas P existen o no existen, ¿no? Complejo QRS, ¿es estrecho o es ancho? Relación P-QRS normal, corto o prolongado o es variable en los bloqueos auriculoventriculares. ST normal, ascendido o descendido o ascendido. ¿Está arriba o está abajo? ¿Ya? De la línea isoeléctrica. El eje normal a la izquierda, derecho o extremo. Onda T negativa, o sea, negativa, positiva, picuda o simétrica o es asimétrica. Eso nos indica, ya con el electrocardiograma nosotros ya estamos haciendo diagnóstico. No se olviden que la parte de coronarias tiene que ver qué parte del corazón, qué cara es lo que estamos registrando en el electrocardiograma. Aquí tienen cara lateral, apical, septal, posterior, anteroseptal. Eso es importante para hacer el diagnóstico de un síndrome, muy importante. Tienen que conocer. Aquí tienen, por ejemplo, un electro, ¿no? Eje normal, conducción normal, fíjense, QRS angostito, PR normal, onda P normal. Eso vamos a practicar la próxima clase. Ese es positivo de 1 a BF, positivo, eje normal. Aquí está, ¿no? Conducción normal. Aquí tiene otro electro, normal, normal, ¿no? QRS angostito, PR normal, onda T positivo, no es negativo, en todas las derivaciones. Bien, aquí tiene un electro trazado que siempre los tenemos de los pacientitos, un eje. Electro normal, QRS normal, onda P normal, PR normal, T normal, eje
normal, positivo, positivo, ¿no? Bien, ya para la próxima clase ya vamos a ver trazados, las taquiarritmias, bradiarritmias, los bloqueos y los mixtos, ¿no? Dentro de los bloqueos auriculoventriculares conocemos primer grado, segundo grado, MOVIX 1, MOVIX 2, tercer grado, intraventriculares, bloqueos rama derecha, bloqueos rama izquierda, los semibloqueos fasciculares. El libro de Noel ya trae este, que es último, que libros antiguos todavía no traen esto de los semibloqueos septales. Por eso les aconsejo de no darles el librito. Entonces, todos estos vamos a ver en práctica la próxima clase. Vías aberrantes, Wall Parkinson White, Longano Levy Mahain, muy frecuente en nuestro medio, principalmente Wall Parkinson. Todos estos bloqueos, todos los días van a ver por electro. Bien, ya para terminar, el miércoles tenemos el seminario a las 8 de la noche, ¿no? Y los alumnos de 1P van a preparar el seminario correspondiente que yo voy a monitorizar, ¿no? Esos son los motivos, os digo, los que tienen que revisar, ¿ya? Se llama objetivos de aprendizaje. En función a esto es que tienen que preparar el seminario. Vayan leyendo. 1P va a presentar miércoles en la noche, 8 de la noche. Ellos nos van a mandar su link. Esto estamos trasladando del viernes porque el viernes es feriado, Semana Santa. Por eso estamos adelantando, ¿ya? Esto es un acuerdo y propuesta del jefe de semiología, coordinador, con mi persona y los alumnos. Los alumnos ya saben, ya deben estar preparados, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, doctor. Esta es una introducción de lo que conocemos en la arritmia cardíaca, ¿no? La clasificación es muy importante, supraventriculares, ventriculares y mecanismo fisiopatológico, ¿ya? Automatismo, es de entrada, gatilado, tienen que saber, ¿ya? En semiología. Semiología es ver y anotar, ¿no? Van a ver electros la próxima clase. Directamente vamos a ir a práctica. ¿Ok? Pues viene ese miércoles en la mañana, pues que tenemos corto porque tiene información.